Universidad Tecnológica Boliviana, sede La Paz, a cargo de la docente Andrea Hortensia Gómez Esprella, de la materia de Derecho Civil 3, de cuarto semestre paralelo C. Los estudiantes son Blanco Calancha Grover Alexander, Cerezo Fernández Stephanie, Choque Colque Leticia Heidi, Choque Cejas Nadia Mirelli, Churqui Chino Luisa Kelly, Loza Luna Juan. Teoría de la responsabilidad civil. Responsabilidad civil del vocablo responsabilidad deriva del latín responsus, del verbo responder, garantizar. Tiene por dos elementos subjetivos, la víctima y el victimario. En esta también entra la autoría, la antijuricidad, la imputación, el daño, la relación de causalidad. También está la evolución y antecedentes históricos de la responsabilidad civil. En esta se puede nombrar la ley del talión, la composición, el derecho romano. También está la ley de las 12 tablas, también está la ley Aquilia, el derecho de Justiniano, también podemos mencionar el derecho francés antiguo. Y en esta evolución y antecedentes históricos de la responsabilidad está el ojo por ojo, diente por diente, el ojo por ojo, diente por diente, violencia con violencia. Pueden referirse a la venganza, a causar el mismo daño que el individuo ha recibido. Fundamentos de la responsabilidad civil. Es la ciencia del derecho. En esta materia ha evolucionado de manera muy significativa. Es un principio del orden jurídico que indicaba no hay responsabilidad sin culpa, lo cual resultaba insuficiente, y de ahí surge la disyunta: responsabilidad con castigo y responsabilidad con reparación. La sanción en el ordenamiento jurídico implica como respuesta, tiende a castigar al autor del comportamiento antijurídico, sea por acción o por omisión. Al contrario, tiende a resarcir a la víctima del daño injusto. Bueno, en aquí se concluyó que no podía haber responsabilidad sin autor de voluntad y culpable. Entonces surge la pregunta: ¿cuál era la razón para castigar? Bueno, aquí la idea principal era el daño, el cual debe ser erradicado o separado. Podemos decir que la reparación del daño es fundamental de la responsabilidad civil, lo cual produce a soluciones justas o a fundamentos de la responsabilidad, en los cuales la responsabilidad se deriva en el quid, la responsabilidad civil, la culpa, el derecho moderno y la última década del siglo XX. Los presupuestos de la responsabilidad civil. Los presupuestos de la responsabilidad civil se refieren a los elementos que son esenciales para que una persona pueda buscar la reparación civil de los daños en el ámbito del derecho civil. Los elementos pueden ser, son el hecho humano, la antijuricidad, imputabilidad, la relación de causalidad y el daño resarcible. Voy a explicar cada uno de estos. El primero es el hecho humano. En el contexto del derecho y la responsabilidad civil, según Luis Ricasén Siches en su obra Vida Humana, Sociedad y Derecho, hace referencia de que el derecho está esencialmente relacionado con la conducta o el hecho humano. Esto significa que el derecho se encarga principalmente de regular y resolver problemas relacionados con lo que las personas hacen o dejan de hacer, en lugar de preocuparse por los eventos de la naturaleza, como lo que son las tormentas, los terremotos u otros que no son hechos por la influencia humana. El concepto del hecho humano. Este abarca dos situaciones, y uno de ellos es la acción, que implica cualquier acción realizada por un individuo que causa una diferencia en el mundo exterior, como por ejemplo talar un árbol y hace un cambio en el mundo exterior. Y el otro, que es la omisión, que se refiere a la abstención o la falta de acción en una situación en la que se debería de haber actuado, como por ejemplo no denunciar un delito del que se tiene conocimiento.
Tanto las acciones como las omisiones pueden tener consecuencias dañinas para todas las personas. Y la regla general es que cada persona es responsable de sus propios actos. Sin embargo, en ciertos casos, como en la responsabilidad indirecta y la responsabilidad por el hecho de las cosas, una persona puede ser considerada responsable aunque no haya sido el autor del acto dañoso en forma directa. Esto se debe a relaciones específicas establecidas por la ley entre la persona responsable y el autor del acto dañoso. En el artículo 984 hace referencia de que si alguien causa daño a otra persona de manera intencionada o negligente, este daño se considera injusto según la ley, entonces esta persona se deberá de hacer responsable por los daños que ha causado a la otra persona y deberá de compensar a la víctima. La antijuricidad. La antijuricidad se refiere a la característica de un acto o comportamiento que infringe las leyes o los deberes legales, especialmente cuando se causa daño injusto a los derechos de otra persona. O también a los intereses protegidos por la ley. Esta idea se basa en el principio fundamental de no causar daño injustamente a otros en el ámbito legal. No existe antijuricidad en casos de legítima defensa y estado de necesidad, conforme lo dispuesto al artículo 985 y 986 del Código Civil Boliviano. La imputabilidad. La imputabilidad es un concepto legal que se refiere a la capacidad de un individuo para que éste se pueda hacer responsable de sus acciones delictivas. Se establece que la imputabilidad es un factor importante en la determinación de la culpabilidad de una persona que comete un acto ilícito que va en contra de las leyes según el Código Civil Boliviano. En el artículo 988 establece que una persona menor de 10 años incapacitada o sea que no tenga la capacidad de querer o entender de sus propias acciones, no será responsable de las consecuencias de sus acciones y a menos de que su incapacidad se deba a su propia culpa. En el artículo 989 señala de que en cualquier daño que sea causado por una persona menor de 10 años o incapacitada, la persona que será responsable será la que estaba encargada de supervisar a esta persona, a no ser de que esta persona pueda demostrar de que no pudo evitar el acto. Entonces la víctima puede hacerse responsable de compensar a la víctima. Y puede ser condenado a pagar una indemnización por esto. La relación de causalidad. La relación de causalidad es un concepto esencial en el derecho civil y también en el derecho penal, que establece la conexión entre el hecho ilícito y el daño resultante de este mismo hecho. En este contexto voy a mencionar 3 teorías importantes que intentan explicar la naturaleza jurídica de la relación de causalidad. La primera teoría es la teoría de la conditio sine qua non o la teoría de la equivalencia de las condiciones. Esta teoría sostiene que basta con que una persona haga una acción y que esta persona sea una de las condiciones antecedentes del daño causado a otra persona. Entonces esta persona será responsable. Todas estas condiciones se causarán daños a la víctima en sí y debe resarcir esto. La teoría de la causa próxima, que es otra teoría, esa teoría establece que la causa de daño es aquella que temporalmente está más próxima al resultado dañino, como por ejemplo cuando hay un choque y el resultante sería el choque directo. En la teoría de la causa adecuada, esta teoría, que es ampliamente aceptada en la actualidad, hace referencia a que busca distinguir entre las verdaderas causales y las simples causales, es decir, las simples condiciones que no son adecuadas para producir el daño. La culpa. La culpa se refiere a la negligencia o falta de cuidado en la conducta de una persona. En el contexto de la responsabilidad civil, la culpa puede ser clasificada en 2 categorías, grave y leve. La culpa grave implica el grado significativo de negligencia, mientras que la leve implica una negligencia menor. En el Código Civil establece que una persona que causa daño a otro, debido a su culpa por esta, está obligada a indemnizar el perjuicio causado.
Dolo. El dolo se refiere a la acción intencional de causar daño a otra persona o entidad. En el contexto de la responsabilidad civil, cuando una persona actúa con dolo, significa que realizó una conducta dañina de manera deliberada, con pleno conocimiento de su acción, pudiendo causar perjuicio a otra parte. El Código Civil boliviano reconoce que el dolo es una causa de responsabilidad civil y establece que una persona que cause daño a otra de manera dolosa debe indemnizar el perjuicio causado. La responsabilidad civil por el hecho ajeno se refiere a la obligación de una persona de responder por los actos o conductas de otra persona. Esto significa que si alguien causa daño a otra persona debido a la acción u omisión de otra persona, es decir, que la primera persona puede ser considerada responsable civilmente por los actos de la segunda persona, así como nos menciona el artículo 990 del Código Civil boliviano, que se refiere a la responsabilidad del padre y la madre o del tutor. Para poder comprender mejor el ejemplo, supongamos que una pareja tiene un hijo adolescente de 15 años que vive con ellos y un día su hijo toma su automóvil sin el permiso de los padres y causa un accidente automovilístico y choca con otro vehículo, causando daños al otro conductor del otro vehículo. Bueno, en este caso, el artículo 990 del Código Civil boliviano establece que son responsables de los actos ilícitos de sus hijos menores a menos de que demuestren lo contrario. También podemos mencionar el artículo 991 del Código Civil boliviano, que establece que la responsabilidad de los maestros y de los que enseñan un oficio. Esto nos dice que, podríamos decir en otras palabras, si un estudiante menor de edad comete un acto dañino, mientras está bajo la supervisión de un profesor, son responsables de reparar el daño causado a menos de que pueda demostrar lo contrario, es decir, si tomó las debidas precauciones. Sí, las cosas. Cuando alguien viene la evaluación de otro y esto es que esto está muy mal, la persona humana es bien pero ustedes me han dado este beneficio. Doctora Andrea Hortensia Gómez Esprella, agradecer por su compromiso, por la enseñanza, dedicación, paciencia y sabiduría han sido faros en nuestra educación académica. Ha sido un honor ser sus estudiantes. Muchas gracias por su atención.